edificación. Cuando nuestras acciones no reflejan nuestras convicciones y nuestros valores cristianos, suelen desatarse muchos conflictos internos. Estos conflictos pueden venir acompañados de emociones fuertes. Una de ellas es la frustración, la cual puede estancarnos o bien podemos convertirla en un motor para el cambio. Los deportistas de alta competición entrenan diariamente para aumentar su rendimiento. Dedican su vida a ejercitar, cuidan una dieta, se abstienen de aquello que les impide alcanzar la victoria y, tras haber dedicado tanto tiempo y esfuerzo, imagínense, enfrentar una derrota podría ser devastador. Imaginemos esto. ¿Cómo podría sentirse un jugador de fútbol que, pese a dejarlo todo en el campo, pierde varios partidos sucesivos? ¿Cómo crees que podría sentirse? Ahora hagamos un paralelo con nuestra propia vida. ¿Somos el tipo de personas que desearíamos ser? ¿Nos hemos sentido o hemos sido derrotados una y otra vez en nuestro afán de mejorar? ¿Nos sentimos esclavos de los mismos errores? Son preguntas que son bastante recurrentes en nuestro corazón. El propósito de este podcast es confrontarnos con nuestra condición humana y la insuficiencia de los esfuerzos para cambiarla. Te invito a que me acompañes a leer Romanos capítulo 7, verso 19, donde nos dice la Escritura: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí el apóstol Pablo nos comparte su lucha interior. En lugar de hacer el bien que él quiere, hace el mal que no quiere. O sea, se siente miserable y frustrado. No sé si te estás identificando con estas emociones del apóstol. Realmente, ¿qué luchas internas se te vienen a la mente al escuchar estas palabras del apóstol? Y siguiendo con la lectura de las Escrituras, en el capítulo 6, verso 16 del libro de Romanos, también en la versión de Nueva Traducción Viviente, dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que dice obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Pero quiero que nos centremos en la pregunta específicamente. A veces nosotros nos convertimos en esclavos de lo que obedecemos. Resulta que los patrones de conducta, algunas tradiciones familiares o los estándares en cuanto al éxito pueden esclavizarnos. Analicemos algunos de estos patrones para que tomemos un ejemplo. Por ejemplo, un patrón de conducta es un modo de actuar constante que, a la vez, funciona como un modelo y que orienta las acciones y reacciones de un grupo. ¿Sí? Puede ser la familia, la sociedad, una organización, una empresa, la iglesia. Pero debemos reflexionar un momento. ¿Qué patrones tú podrías identificar en ti, en tu familia, en tu sociedad, en tu círculo social más cercano, en tu estudio, por ejemplo, o en la empresa donde trabajas? ¿Qué se repite tan seguido? También podremos analizar que un mandato familiar o una tradición familiar que viene de generación en generación es una orden explícita o implícita que a veces los padres transmiten a sus hijos. Por ponerte un ejemplo, y esto es muy común, los hombres no lloran, ¿sí? O por ejemplo también encontramos esta frase, ¿no? Es que tú tienes que ser un arquitecto porque tu abuelo fue un arquitecto, tu bisabuelo también tenía una empresa de arquitectura, entonces el linaje de la familia es la arquitectura. Y todos estos patrones nos limitan. Entonces en el libro de Romanos el apóstol Pablo nos describe la condición humana, pero también describe la eficacia de la cruz.
Acompáñame a unos interesantes versículos que nos darán una luz o nos ampliarán un poco más acerca de lo que quiero decirte. En Romanos capítulo 3, verso 10, dice que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, reconocer nuestra condición humana es el primer paso para mejorar. Nos preguntaremos, bueno, ¿es posible modificar nuestra naturaleza humana a partir de la educación o de la voluntad propia? La verdad es que la naturaleza humana no tiene arreglo. Debe morir. La naturaleza humana no tiene arreglo. Podríamos intentar educar al yo. Podríamos mejorar la conducta del yo, pero como dice el refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Esa es nuestra realidad, humanamente hablando. Pero es aquí donde el siguiente versículo nos comienza a mostrar el camino. En Romanos capítulo 5, entre el 6 y el 8, versos 6 al 8, dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora, resulta que aquí nos muestra algo interesante. El esfuerzo por ser mejores es un objetivo noble, es un objetivo interesante, pero debemos ser conscientes de que la naturaleza humana tiene limitaciones. Podría preguntarte, ¿seguramente has intentado agradar a Dios mediante tu propio esfuerzo? Respóndete a ti mismo o a ti misma, ¿cuál fue ese resultado? El esfuerzo del hombre para volverse a Dios, como describe la palabra, suele ser infructuoso, ¿sí? Puede ser infructuoso. Porque muchas veces lo hacemos desde el punto de vista de la religión, ¿sí? Y el sacrificio humano siempre genera culpa, insatisfacción y frustración. Yendo más adelante, en Romanos capítulo 7, verso 24, el apóstol Pablo se hace una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente encuentra su respuesta en el siguiente versículo, que en el 25, y dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea que el ser humano no puede salvarse a sí mismo. La solución es el sacrificio de Cristo. Y Romanos 8:32 nos da un análisis importante. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Ahora pregúntate qué valor adquiere el sacrificio de Jesús en el contexto de lo que venimos hablando, o de tus intentos fallidos por acercarte a Dios o por ser una mejor persona. Resulta que el Evangelio nos proporciona buenas noticias. Di conmigo, buenas noticias. Dios se acerca a nosotros por medio de su Hijo, Jesucristo. Quiero compartir una frase que me pareció supremamente interesante. La cruz es la solución para todo aquel que está cansado de su vida. Te lo voy a repetir. La cruz es la solución para todo aquel que está cansado de su vida. Y por último quiero invitarte a que leamos Marcos 8:34. Y aquí nos encontramos con las palabras de Jesús diciendo: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. El yo no debe ser ni rechazado ni reprimido. Debe ser llevado a la cruz. Debe ser llevado a la cruz. O sea, es la solución. Cristo es la solución para pasar de muerte a vida. Pasar de muerte a vida. Y antes de dejarte el reto para el día de hoy, quiero invitarte a que continuemos esta serie de podcast que estaré compartiendo con ustedes acerca de pasar de muerte a vida, trayendo muy a colación la suficiencia de la cruz, la suficiencia de Jesús para ese importante cambio y bueno, alcanzar el éxito en todos esos esfuerzos que tenemos de ser cada día mejores personas. Y quiero dejarte el reto para el día de hoy. ¿Estás listo para el reto de hoy? Comencemos. En 2 sencillos pasos. Ora al Señor. Número 1.
y menciona en tu oración aquellas cosas que, pese a tu esfuerzo, no has logrado cambiar. Si has logrado identificar patrones que vienen de tu familia, de los que no te has podido desprender, nómbralos y preséntalos al Señor. Y el segundo paso, memoriza Romanos 6:23. Reflexiona sobre el regalo que Dios te ha hecho, vive cada día con esa certeza. Sé agradecido y acepta el auxilio de Dios en todas tus luchas. Te invito a que terminemos orando. Padre, quiero presentar cada persona que está escuchando este podcast. Sé que tienen muchos conflictos, seguramente muchas luchas, pero te pido en el nombre de Jesús que tu palabra se haga vida en ellos y que puedan comprobar cuán grande es tu amor y cuán poderosa es la fuerza de tu Espíritu Santo, que ahora dentro de ellos, al recibirte como su Señor y Salvador, podrá producir los cambios que ellos anhelan tener. Muéstrales a través de tu palabra y muéstrales a través de tu gloria que tú eres más que suficiente para alcanzar esos grandes objetivos. Dales la paz, dales tu amor para que puedan superar la frustración de todas aquellas emociones que le generaron los fracasos que han tenido hasta ahora. Pero te pido en el nombre de Jesús que escribas una nueva historia en sus vidas. Amén y amén. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación.